Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 21 de octubre. Voto en el exterior será gravitante para ganar en las elecciones generales del 2014. Conocidos los datos del censo 2012 y la decisión del Tribunal Supremo Electoral de empadronar a los bolivianos en el exterior, generó mayor expectativa en los partidos y en especial el movimiento al socialismo. Esto porque, según analistas políticos, la agrupación que logre consolidar su votación tanto en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, además de la votación fuera de nuestras fronteras, garantiza su triunfo en las urnas. A ello hay preocupación, al igual que la oposición, de la transparencia de la administración del proceso electoral para elegir nuevo presidente del Estado el próximo año. El politólogo Carlos Cordero afirmó que la agrupación ganadora en el exterior, sumados a los votos del eje central del país, podría definir al próximo ganador de las elecciones nacionales. Aclaró que la votación fuera del país servirá para elegir al presidente y al vicepresidente, según el experto en análisis político Adolfo Román, quien dijo que en el exterior hay nomás un descontento con la gestión gubernamental de Evo Morales. Y con más noticias les contamos que el Movimiento Demócrata abre sede en la Argentina con miras a las elecciones generales 2014 de Bolivia. El diputado Tomás Monasterio informó que el Movimiento Demócrata Social inaugurará una casa demócrata en la capital de la República Federal de la Argentina, donde viven cientos de miles de bolivianos que estarían a la búsqueda de una oportunidad para retornar al país. Monasterio, quien se encuentra en el vecino país, recordó que junto al líder de los demócratas, Rubén Costas Aguilera, en varias oportunidades se reunieron con bolivianos residentes en Argentina para recoger sus deseos y aspiraciones, resaltando la esperanza que tienen de retornar a Bolivia para aportar con su trabajo al desarrollo del país, según una nota de prensa. En ese sentido, el diputado por el departamento de Santa Cruz explicó que para esta oportunidad se concreta la realización de una serie de reuniones con residentes bolivianos en Argentina para poder coordinar la presencia de los demócratas como una alternativa política y democrática para las aspiraciones de todos los bolivianos. Más de Bolivia News. Continúan los conflictos en la zona de Apolo, La Paz. Hasta el momento hay 2 policías muertos, 16 heridos y 8 secuestrados. El hecho ocurrió cuando un grupo armado presuntamente ligado al narcotráfico emboscó a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta cuando cumplían con las tareas de erradicación de coca. El incidente se denunció ante el Ministerio Público y se solicitó la conformación de una comisión especial de fiscales para acelerar las investigaciones y sancionar con la máxima severidad a los responsables de esos hechos delictivos. Seremos absolutamente drásticos con quienes han utilizado armas de fuego, son delincuentes, no pueden ser tratados como representantes de un grupo que está trabajando la erradicación. Han utilizado armas de fuego y la justicia debe tratarlos como delincuentes, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. En Apolo existen 300 hectáreas de coca, de las cuales se estima que el 10% es ilegal. Los operativos de erradicación de coca comenzaron en mayo y 700 productores de 26 comunidades de esa región que se opusieron desde un principio a los operativos están insatisfechos. Una comisión de la Defensoría del Pueblo se encuentra en la zona para asegurar que no se violen los derechos humanos. Más noticias en Bolivia News. Los jueces ciudadanos podrían dejar de participar en los juicios orales, como estipula el Código de Procedimiento Penal boliviano. El tema está siendo solicitado por la Comisión Codificadora. Estamos planteando prescindir de los jueces ciudadanos, pero la última palabra la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional y el pueblo, según las realidades que estamos viviendo, según informó la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón. La ministra explicó que esta iniciativa surge debido a la dificultad que presenta ubicar a los jueces ciudadanos para cada juicio, hecho que provoca mayor retardación de justicia en el país.
Con más información les contamos que en la zona de Cabezas continúan las secuelas del sismo. Hasta el momento se reportaron 34 réplicas del temblor, hasta cerca de 200 familias afectadas y caminos accidentados, según informó el alcalde del municipio de Cabezas, Raúl Vallejos. Hemos recibido el dato de 20 casas afectadas en las provincias del municipio de Cabezas, La Cuta y La Florida, y en la población La Mora, que han sido afectadas con rajaduras, se han alarmado y han salido afuera según el informe de Defensa Civil. No ha habido daños personales, solo materiales, aseguró el técnico del Observatorio San Calixto, Guido Ávila. La gente de la zona continúa con temor por las réplicas. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.38. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Happy se adueñó del Gran Premio de Integración del Oriente 2013. Después de 6 años, Eduardo Happy Peredo volvió a ganar el Gran Premio Integración del Oriente. Esta vez Peredo festejó en la categoría N13 Codasur, donde logró ganar 5 etapas de las 6 que se cumplieron. Su principal escolta fue Manolo Ortiz, que ganó 2 etapas. La última la logró ayer, quedando así segundo en la general por debajo de Peredo. Este logro fue gracias al trabajo que planificamos con el equipo y ahora apuntamos al Sudamericano de Uruguay el próximo mes, aseguró Peredo. El Mitsubishi Evo 9, en la que compitió Peredo, tuvo una inversión de $35.000, siendo uno de los vehículos más costosos del Gran Premio de Integración. Esta vez nos pasamos del presupuesto, que incluyen 48 llantas de las 30, que era el presupuesto, indicó. El próximo desafío de Peredo será el Rally de Uruguay, que se realizará del 22 al 24 de noviembre. Happy aseguró que utilizará el mismo coche, pero con modificaciones. Con más noticias del deporte, Bolívar le gana a Nacional y es el único líder del torneo liguero 2013. En un partido de ida y vuelta, el plantel de Bolívar remontó el marcador y es el nuevo puntero del campeonato Apertura. El celeste venció a un aguerrido Nacional Potosí por 2-1 la tarde del domingo en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde el aficionado distribuyó cada gol que se convirtió en el cotejo válido de la 11ª fecha liguera. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.